Caos rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra Empezamos con un intro y ya ahorita comenzamos. Muy bien, así es que comparta por favor esta transmisión en vivo con sus amigos y eso nos va a ayudar para llegar a más personas con un mensaje de fe y con un mensaje de esperanza. Cada domingo, no sé si usted recuerda,
cada domingo hacemos una declaración de fe cuando decimos en voz alta el Salmo 23. ¿Cuántos recuerdan el Salmo 23? ¿Recuerda que lo decimos el Salmo 23 al final? Casi siempre procuramos decirlo. Yo espero que usted ya tantas veces que lo repetimos, usted se lo sepa ya de memoria. ¿Cuántos se lo saben de memoria? ¿Ya se lo sabe de memoria? Muy bien. El Salmo 23 es una declaración de fe. ¿Qué significa una declaración de fe? Estamos hablando lo que nosotros creemos que nos va a suceder o lo que nosotros creemos que lo que nos va a pasar. Pero especialmente hay un versículo que es el versículo 6, es el último versículo. Nosotros decimos, dígalo conmigo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es una declaración de fe que nosotros hacemos. Decimos, ¿cómo nos va a ir según este salmo? Bien. O sea, todavía no empieza a caminar la semana, todavía estamos acá en la iglesia, mañana vamos al trabajo, iniciamos las clases y estamos creyendo una palabra, creemos que nos va a ir bien. Dice, ciertamente, o sea, decimos así, ciertamente decimos, así como lo decimos incluso a veces con alegría, lo decimos con fuerza, o incluso a lo mejor nos está yendo un poco mal, pero decimos, pero ciertamente en esta semana, ¿cómo me va a ir? Decimos, bien, lo decimos, incluso a veces agárrelo así como hasta con coraje, con fe y coraje. Ciertamente el bien, y luego decimos, y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Les voy a decir este mismo texto, pero en una versión diferente. Dice esta versión: estoy completamente seguro, dice, de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva. Dice esta expresión. Decimos que nos irá bien, ¿cuándo? Siempre. Esa es la declaración de fe que nosotros hacemos cada domingo. No crea que solamente repetimos el Salmo 23 solamente, pues ya se va a terminar el culto, a ver, ¿qué repetimos? No, realmente es una declaración de fe el Salmo 23. A mí me inspira el Salmo 23. Y algunas veces hemos querido que vuelvan a repetir ese versículo. Y siempre, a ver, diga hermano, ciertamente, y nosotros creemos que nos va a ir bien, no de vez en cuando, no un día sí, no un día no. Nosotros creemos que nos va a ir bien cuando siempre. Pero una pregunta, no es una pregunta capciosa, ¿verdad? Y realmente, ¿eso sí será verdad en nuestra vida? ¿Sí nos irá bien siempre? ¿Qué piensa? Nosotros hacemos una declaración de fe, y la declaración de fe es que nos va a ir bien ¿cuándo? Siempre. Pero ahorita que estamos nosotros acá sentados, ¿es verdad realmente esta palabra que nosotros decimos cada domingo, que nos va a ir bien siempre? Déjele adivino lo que usted está pensando ahorita que le pregunté. A lo mejor usted está pensando la pregunta que yo le estoy haciendo, y usted inmediatamente su cerebro empieza a pensar, decir, pues a mí me despidieron del trabajo. A lo mejor usted está pensando, pues a mí me dejó mi esposa. Pues a mí me dejó mi esposo. Pues empiezan las clases y no tengo dinero. Pues a mí se me ponchó la llanta en el camino. Pues a mí me multaron los de tránsito, con eso que hay bastantes retenes. Pues reprobé el examen de admisión a la universidad o a la prepa o a donde vayas a entrar. Pues estoy embarazada. Hoy embaracé a alguien. Pues el doctor me dijo que estoy enfermo. Algunos pensarán, pues me dejó mi novio, ¿verdad? O me dejó mi novia. No estamos diciendo nosotros que ciertamente nos va a ir bien, pero la realidad, hermanos, es que sí estamos pensando esto que yo les estoy diciendo. Por eso el mensaje en esta mañana se llama Algo bueno saldrá. ¿Cómo se llama el mensaje?
algo bueno saldrá. Si a usted le gusta el nombre, póngale este. O puede llamarle A un cristiano nunca le va mal. De hecho, el título era A un cristiano nunca le va mal, pero veía que estaba muy largo. Dije, está muy largo, se les va a olvidar a los hermanos. A un cristiano nunca le va mal. O le puede llamar la esperanza. Así puede llamarle a este mensaje. Hay 3 características, hermanos, que nosotros como cristianos debemos tener. Son 3 características que no deben de faltarle a un cristiano. Usted cree en Dios, usted cree en Cristo. Son 3 características indispensables. Es decir, las tiene que tener, las debe tener. Pastor, y si me falta alguna, tienes que tener las 3. Si dices que tienes a Cristo y si crees en Dios, son 3 características indispensables. La primera, debes de tener fe. Si tú crees en Cristo, debes ser una persona que debe tener ¿qué? Fe. La segunda característica que tú debes de tener, si crees en Cristo, debes de tener esperanza. Y la tercera característica que tú debes de tener, si crees en Cristo, es que debes de tener amor. Son 3 características que no deben de faltar en tu vida, y me gustaría que pensaras en estas características, porque son 3 cosas o 3 características que deben de ser parte de tu vida. Pastor, y si me falta una, no debe de faltarte ninguna. O sea, si somos personas que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, debes de tener fe. ¿Qué otra cosa debes de tener? Esperanza, y debes de tener amor. Las 3, repítalo conmigo. Debo tener fe, esperanza y amor. ¿Qué es fe? Nosotros ya hemos hablado de este tema. ¿Qué es fe? Dice la Biblia, Hebreos 11:6. Búsquenlo en su Biblia. Hebreos 11:6. ¿Qué es fe? Yo debo tener fe como una persona que cree en Cristo. Toda persona que cree en Jesucristo debe tener fe. Y la Biblia en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es, y subraya esta palabra, es imposible, ¿verdad? Es imposible. Es decir, no hay vuelta de hoja. Agradar, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es, subraya la palabra, necesario, que dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Una de las cosas que nosotros como cristianos debemos de tener es fe, porque la Biblia dice que si nosotros no tenemos fe, es imposible, o sea, no hay posibilidades de que nosotros le agrademos a Dios. Por eso dice, de tal manera que el que se acerca a Dios, dice, crea que ¿qué? Que le hay. La fe, hermano, nos da la facultad de poder creer en Dios. La fe nos da la facultad de poder creer en los ángeles. La fe nos da la facultad de poder creer en las cosas que con la vista no se pueden ver. Por eso nosotros necesitamos fe. Si tú eres una persona que cree en Jesucristo, necesitas fe. ¿Por qué? Necesitas creer que Dios existe. Entonces, ¿cómo es que nace la fe? Busquen su Biblia. Romanos, capítulo número 10, versículo número 17. Vamos a ver cómo nace la fe y vamos a ver cómo crece la fe. Dice Romanos 10:17, léalo conmigo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, la fe nace, crece y se fortalece leyendo y meditando lo que Dios dice en su palabra. La fe nace, crece y se fortalece meditando en lo que Dios dice en su palabra. Es como, por ejemplo, si usted cada mañana compra un periódico, X periódico, donde usted ve descuartizados, ¿verdad? Donde usted ve que anda un ladrón en la colonia, ¿verdad? Donde usted ve que ya le robaron a tal persona, donde usted ve que tal persona es un criminal, un violador. ¿Qué siente usted cuando termina de leer el periódico? Miedo. O sea, sientes miedo, sientes mucho miedo y tú le dices al chico, no vas a salir, tú no vas a salir hoy. Pero ¿por qué, más? No vas a salir, ¿verdad? Tenemos miedo, andamos angustiados. Es más, el periódico dice que este día, según el horóscopo, va a ser un día malo. Entonces tú dices, no voy a salir. Dice el horóscopo que va a ser un día malo, así es que no voy a salir. Así andamos. Cuando empezamos a leer malas
Noticias, prendes la televisión, lo primero que ves en la mañana son las malas noticias, a mediodía las malas noticias, antes de dormir te nutres de malas noticias, pues por eso tienes que tomar pastillas para poder dormir, porque incluso en el sueño empiezas a soñar que tú eres el que salva a México o a Tamaulipas, ¿verdad? En la manera en que tú lees más la Biblia, empiezas a andar en otro canal. Porque entonces tú empiezas a tener fe y empiezas a creer más en el Dios del que la Biblia habla. En lugar de ver cómo unos están siendo derrotados, tú vienes y te comienzas a leer la historia del rey David, ¿verdad? Cómo siendo un muchacho le ganó a un hombre muy grande, un hombre de la guerra, con una sola piedra. Y tú dices, no, pues yo también voy a poder. Yo también voy a poder, me explico, y sin embargo tú comienzas a leer las noticias y dicen, pues 10,000 presentaron, 1,000 presentaron el examen y solamente van a quedar 50, y dices, no, voy a quedar fuera yo, ¿verdad? Entonces empezamos a leer mal las noticias y nos empezamos a poner temblorosos, nerviosos, pero cuando comenzamos nosotros a leer la Escritura, comenzamos a tener ¿qué? Fe, comenzamos a tener fe. La segunda cosa que debe tener un cristiano es esperanza. Esa es la segunda cosa que debe tener un cristiano. Esperanza. ¿Qué es la fe? ¿Alguien sabe qué es la fe? Pues ya dijimos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, hermanos, es creer en Dios. Se lo voy a resumir sencillamente. La fe es creer en Dios. Piense esto. La fe es creer en Dios. Y la esperanza, escuche, es creer que Él cumplirá su palabra. La fe es creer en Dios, creer que existe, que Él está. Y esperanza es creer que Él cumplirá su palabra. Eso es esperanza. Esperanza es creer que Él va a cumplir todo lo que ha escrito aquí, que Él lo va a cumplir. Por eso nosotros decimos que tenemos esperanza en que Dios va a cumplir su palabra. Hermanos, la esperanza nos hace ser positivos en tiempos difíciles. La esperanza no ignora tu presente. La esperanza no ignora la situación real. No. La esperanza nos ayuda a ser positivos porque creemos que Dios va a cumplir su palabra. Por ejemplo, una persona que tiene esperanza puede estar enferma, pero él dice, pero yo voy a sanar. Dice, caray, o sea, pero estás enfermo, pero yo voy a sanar. ¿Qué tiene esa persona? Esperanza. Y la persona dice, me corrieron del trabajo. Y tú no lo ves así, que triste, ni inesperado. Tú dices, oye, te corrieron del trabajo, dices, pero voy a conseguir otro. Es así. La esperanza nos ayuda a ser positivos en los tiempos difíciles, ¿no? Y le dice, oye, pues no pasaste el examen en la primera, pero lo voy a volver a presentar y en la segunda lo voy a pasar. ¿Te das cuenta? La esperanza nos hace ser positivos en tiempos difíciles. La persona, tú la ves que aparentemente ya está toda derrotada, pero tú platicas con ella y te dice, pero yo voy a salir adelante. Es más, se levanta por la mañana, comen. Y le dice a sus hijos, pues quién sabe, ya nos comimos todo lo del día de hoy. En esta semana no me corrieron del trabajo, no tenemos el dinero, pero en esta semana, y antes de que termine la frase, su hijo le dice, papá, pero Dios proveerá. ¿Qué tiene el hijo? Esperanza. Ahora, fíjense bien, quiero que terminemos algo muy importante. Leer la Biblia a todos nosotros nos debe de inspirar, porque hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, comenzamos nosotros a conocer más las historias que están aquí. Comenzamos a conocer más al Dios de la Biblia y empezamos a tenerle confianza de que así como ayudó a Noé, por ejemplo, en el diluvio, nos va a ayudar a nosotros. Así como ayudó a Moisés, nos va a ayudar a nosotros. Así como ayudó a los israelitas en el desierto que no tenían nada que comer, Dios les dio el alimento. Así lo va a hacer también con nosotros. Ahora, fíjense bien, algo muy importante. Entre más nosotros conocemos a una persona, suceden dos cosas. O más confiamos en ella,
o menos confiamos en ella. Y nos dicen a nosotros, oye, fíjate que va a venir mañana fulanito de tal a las 7 de la noche a arreglarte la lavadora. Y nada más escuchas el nombre de fulanito de tal. Decir, no, hombre, no va a venir. No, sí me dijo que va a venir a las 7 de las 7 de la tarde, por ejemplo. ¿Eh? No, hombre, no va a venir. ¿Por qué es que no va a venir? No, hombre, yo lo conozco. Siempre dice lo mismo, ¿verdad? Siempre dice lo mismo. Oye, fíjate que me propuso matrimonio fulanito de tal. Te propuso matrimonio fulanito. ¿Cuándo se van a casar? Dice que nos vamos a casar en febrero. No, hombre, a 5 le ha dicho lo mismo. ¿Eh? A mí me dijo también. Pero mire, entre más leemos la Biblia, más vamos a ir conociendo a Dios. Y vamos a ir viendo que Él ha cumplido todo lo que ha dicho. Y nos va a inspirar leer la Biblia. Vamos a leer cómo Dios ayudó a todos estos grandes hombres. Y nosotros vamos a decir, si Él los ayudó a ellos en tiempos difíciles, a nosotros también nos va a ayudar. Y alguien nos va a decir, ¿y qué tal si no te ayuda? Tú le vas a decir, yo lo conozco. Yo lo conozco. Yo lo conozco. Por ejemplo, hay personas a las que tú les tienes tanta confianza que ellos te dicen algo y faltan unos cuantos minutos para que termine el plazo y tú dices, él va a llegar. O tú dices, ella va a llegar. Y los demás dicen, pero no va a llegar, ya se está terminando el plazo. Y tú dices, yo la conozco. Y tú dices, yo lo conozco. Y dándose el plazo, entra. ¿No te dije? ¿Va? ¿No te dije? Yo lo conozco. ¿Por qué tengo esperanza en Dios, hermanos? Le voy a decir por qué tengo esperanza en Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo lo conozco. Porque yo lo conozco. Nosotros debemos de tener esperanza en Dios, hermanos. Y entre más nosotros leamos la Biblia, más lo vamos a conocer. La Escritura dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, se parecía a mí, yo creo, y no temieron al decreto del rey. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Por la fe, dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Yo le animo, de verdad, le animo. Lea la Biblia cada mañana. Lea la Biblia cada mañana, cada noche. Una de las cosas desde el día en que entregué mi vida a Cristo que hago, leo la Biblia todos los días. Todos los días. A mí me nutre la Biblia, me inspira. Y prácticamente a veces siento como si anduviera en otro canal. Muchas personas las veo angustiadas, preocupadas, y qué vamos a hacer y a dónde nos vamos a meter. Y de verdad no, de verdad hay personas que batallan para dormir. Yo batallo para despertarme, hermano, yo batallo para despertarme. A lo mejor quisiera darme por las mañanas alguna pastilla para despertarme. ¿Por qué? Hermanos, entre más leas tú la Biblia, de verdad, más vas a tener esperanza de que Dios te va a ayudar. La esperanza no oculta nuestra realidad. No estoy diciendo que ignores que estás enfermo. No estoy diciendo que ignores, que digas no tengo, me corrieron de trabajo. No es cierto, no me corrieron. No es una declaración positiva mental. Estoy diciendo que creas lo que Dios dice que va a hacer contigo. Él va a cumplir su palabra. Ahora, mire, quiero llegar a un punto muy importante en esta tarde. Un punto muy importante en esta tarde. Busque Isaías 43:2. Busque Isaías 43:2. Esta es una palabra para alguno de los que está aquí en esta mañana. Isaías 43:2. Esta es una palabra para algunos de los que están aquí. Yo le animo a que usted tenga esperanza en esta palabra.
tenga esperanza en esta palabra. Es más, me gustaría que cerrara sus ojos, yo se la voy a leer. Esta es una palabra de parte de Dios para usted. Si usted cree en Dios, también crea que Él va a cumplir su palabra. Cierra tus ojos un momento, y esta es una palabra para ti, porque Dios sabe lo que estás pasando y Dios sabe lo que estás sufriendo. Esta es una palabra para ti. Escúchala, tómala, créela. Dios te dice en esta mañana: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Cuántos creen esta palabra? ¿La puedes creer? Levanta tu mano, créela, cree esta palabra, cree esta palabra. Esta palabra es para alguien de los que está aquí. Mateo 6, 31 al 32. Mateo 6, del 31 al 32. Esta es una palabra para alguien que está aquí. Y yo te invito a que la creas. Si crees en Dios, cree que Él va a cumplir su palabra. Él va a cumplir su palabra. Cierra tus ojos un momento. Esta es una palabra para ti. Escúchala. Es una palabra de Dios para ti. No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuántos creen esta palabra? ¿La crees? Dios sabe lo que necesitas precisamente para este regreso a clases, ¿verdad? O todos los gastos que han venido y los gastos que vendrán. Dios dice: no te preocupes, yo sé lo que necesitas. Él va a cumplir su palabra. ¿Crees que cumplirá su palabra? Yo te invito a que creas que Él va a cumplir su palabra. Yo te invito a que creas que Él va a cumplir su palabra. Fe es, esperanza es creer que Él va a cumplir lo que Él te ha dicho. No hay nada que sorprenda a Dios. El universo se rige por las leyes que Él ha establecido. Sabe cuál es el fin de las cosas antes de que empiecen. Él tiene control aún de las cosas más pequeñas. La Escritura dice, y esa es una escritura fundamental, porque a veces nosotros nos sentimos que nadie nos conoce, que nadie conoce nuestras necesidades, y nosotros llegamos a pensar que tal vez ni siquiera Dios sabe lo que yo voy a pagar esta semana, o lo que yo tengo que hacer esta semana. Pero la Biblia menciona, el Señor conoce, y Él dice en Mateo 16 del 29 al 30, dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Dice, pues aún vuestros cabellos, que dice, están todos contados. Hermanos, Dios tiene control aún de las cosas más pequeñas, de lo más pequeño. ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta en esta mañana que a un pajarito lo mataron? ¿Cuántos se dieron cuenta de ese pajarito que lo asesinaron hoy por la mañana de una pedrada? Ninguno. ¿Salió en el Extra? No. ¿Salió en el periódico? No, ni nos enteramos. ¿Quién sí se enteró? Dios. Ahora, más allá, ¿cuántos de ustedes saben cuántos cabellos tienen en su cabeza? Pienso yo que deberíamos de saber cuántos tenemos, porque es nuestro cuerpo, ¿sí o no? Sí. O sea, debemos de tener un inventario de lo que nosotros tenemos. Un inventario, una hojita ahí donde diga 2 ojos, ¿verdad? Una nariz, 2 brazos. Porque se supone que viajamos con nuestro cuerpo a todos lados. La pregunta es, ¿alguien sabe cuántos cabellos tiene usted? Bueno, descontando los que en la mañana se le cayeron. Escuche, Dios dice en su palabra, pues aún vuestros cabellos están todos
contados. ¿Sabrá Dios cuántos cabellos en la mañana se nos cayeron? ¿Usted sabe? Hermanos, Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. No, yo voy más allá. Dios sabe el día en que tú y yo, la fecha exacta en que tú y yo moriremos. ¿Qué harías tú si supieras la fecha exacta de que vas a morir? ¿Qué harías tú? Pues nos morimos antes, yo creo, ¿verdad? Ay, me falta una semana, ¿verdad? Un mes me falta, hay que apurar, ¿verdad? Nos vamos a morir antes. Dios dice que sabe la fecha exacta en la que vamos a morir. Es más, no sabemos cuándo moriremos, pero cada día que nos levantamos puede ser el último día. Esa es la verdad. Yo creo que reflexionando un poco en esta palabra, creo que debemos de amar más y odiar cero. Yo creo que debemos estar más con la familia, disfrutar más la comida, no estar comiendo así a la carrera, no, siéntate. O sea, disfruta tu taco o tu comida. Yo disfruto la comida, de verdad. Desde el día que contemplo esta expresión de que cada día que me levanto voy a morir, la taza de café, si te gusta el café, así que... ¿Qué les gustaría almorzar? Para los que no han almorzado. Un plato, así, le pregunté un día a un hermano en la Huasteca, hermano, ¿qué le gustaría desayunar? Su comida, lo que más le guste. Y dice, pues imagínese un plato, así como de barro, ancho, dijo, con unas 6 o 7 enchiladas huastecas, con tomatito así arriba, ¿verdad? Cebolla, y unos frijolitos aquí a un lado, con tantito queso, y una cecina allí. Ay, se me está haciendo agua la boca. Un juguito y un café. ¿Ah? Cada día que nos levantamos puede ser el último día que nosotros vamos a vivir. Por eso yo creo que debemos disfrutar más, debemos amar más. Esa es la verdad. Dios sí sabe el día que vamos a morir. Nosotros no sabemos el día que vamos a morir. Por eso creo que la actitud nuestra debe ser muy, muy diferente. Busquen su Biblia. Romanos capítulo 8. Versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dios hace que todas las cosas, incluso la adversidad, sirvan para nuestro bien. ¿Sí sabe eso? Por eso el mensaje yo le quería poner: a un cristiano nunca le va mal. Así quería ponerle: a un cristiano nunca le va mal. Porque la Biblia menciona en este texto, que es un texto muy revelador, dice que Dios hace todas las cosas, que incluso que las adversidades sirvan para nuestro bien. Si eso es así, y si Dios cumple su palabra tal cual lo menciona allí, entonces al final de cuentas a un cristiano nunca le va mal. Piénsele, nunca le va mal. En las noches, cuando llego a la casa, en varias ocasiones Ruth me ha preguntado, ¿cómo te fue? Y yo siempre le contesto y le seguiré contestando, bien. No quiere decir eso que por la mañana no me eché un round con alguien, ¿verdad? No me enojé, unos cuantos se me metieron en el camino, o tuve dificultades en la iglesia o cosas, pero cuando llego a la casa, Ruth me pregunta, ¿y cómo te fue? Siempre le digo, me fue bien. ¿Por qué? Porque al final, todo lo que nos pasó en el camino, lo que aparentemente es malo, Dios lo va a convertir en algo bueno. Entonces, a un cristiano nunca, y mire esta palabra, nunca le va a ir mal. Porque aún, hermanos, todas las cosas malas que nos lleguen a pasar en la vida, Dios las convertirá en algo que bueno. Por eso nosotros hacemos esa declaración de fe. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. A un cristiano nunca le va mal, y es ahí donde nosotros debemos de tener esperanza de que Dios va a cumplir su palabra. Lea conmigo. Y sabemos, ¿qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos aman a Dios? Si tú amas a Dios, nunca te va a ir mal. Nunca te va a ir mal. Si tú crees en Jesucristo, nunca te va a ir mal. Aún la situación difícil que estás pasando, Dios la va a convertir en algo positivo para tu vida. Aún la escasez que estás viviendo, Dios la va a convertir en algo positivo. Por eso el mensaje se llama, algo bueno saldrá, ¿verdad? Diga conmigo, algo bueno saldrá. Fuertemente, dígalo. Algo bueno saldrá. ¿Ah? ¿No tienes dinero? Diga conmigo, algo bueno saldrá. ¿Estás enferma o enfermo? Algo bueno saldrá. ¿Te corrieron del trabajo? Algo bueno saldrá. ¿Reprobaste el examen de admisión? Algo bueno saldrá. No, me explico, es muy importante. Termino con esto, vamos a ponernos de pie. Un día Pedro estaba platicando con Jesús, o Jesús estaba platicando con Pedro. Y Caleb, ¿puedes venir, Caleb? ¿Puedes venir? Ven, Caleb, ven, súbete, vente para acá, no tengas pena, vente. Vamos a suponer que Caleb es Pedro, ¿va? Y yo voy a escenificar a Jesús. ¿De acuerdo, Caleb? No tengas pena. Y un día Jesús le dice a Pedro, fíjate que Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como al trigo. ¿Se imagina? O sea, hubo una plática entre Jesús y el diablo y Satanás, y en donde Satanás le pedía permiso para zarandear a Pedro. ¿Saben quién era Pedro? Uno de los discípulos, un amigo de Jesús, caminaba con Jesús, andaba con Jesús, ¿no? Y dice la Biblia que, ahora pueden imaginarse ustedes qué significa eso de zarandearte como al trigo. Zarandear es como si lo agarras, una golpiza. Pero imagínense el trigo. El trigo, hermanos, es una rama tan frágil que el viento la hace para un lado, el viento lo hace para otro lado, y un remolino lo da para todos lados. Entonces le dice Jesús a Pedro, me ha pedido permiso para darte una zarandeada, dijo, así como le da el viento las zarandeadas al trigo. Fíjese bien, si Dios le diera permiso al diablo para que le pusiera una zarandeada a usted, ¿cree usted que el diablo le haría así? ¿Así le daría su zarandeada? Estamos hablando del diablo, de alguien malo a la potencia. Le diría, toma, ¿verdad? ¿Le pegaría así? No. Tampoco le diría, mira, te voy a dar unos cuantos golpecitos, me dieron permiso. Unos cuantos segundos, yo creo que el diablo con nosotros, como nos tiene tanto coraje, nos daría una golpiza, hermanos. Imagínense al peor enemigo que usted tenga, al que le tenga mucho coraje a usted. Yo espero que no haya ninguno así, ¿va? Pero supongamos que hubiera alguien que le tenga mucho coraje a usted, ¿no? Que le dieran a él permiso de pegarle una zarandeada a usted. ¿Qué le haría a usted su enemigo? Yo no me quiero ni imaginar. Nos agarraría a patadas, nos golpearía. Si él tuviera la oportunidad de arruinarnos, nos arruinaría. Y Pedro le dijo, pero no le diste permiso, ¿verdad? Y Jesús agachó la cabeza y dijo, bueno, ahorita le digo, voy a sentarte, hijo. ¿Puedes poner el video, Ruth? Hay un video que vi hace mucho tiempo en un juicio de un hombre, papá de unas muchachitas, que le pidió al juez unos cuantos minutos estar con la persona que había dañado a sus hijas. Quiero que escuchen el video. ¿Tenemos audio? No aguantó la impotencia y se le abalanzó. Así reaccionó Randall McRavis,
padre de 3 víctimas del ex médico del equipo de gimnasia de Estados Unidos, Larry Nassar, quien recientemente fue condenado por abusar sexualmente de más de un centenar de jóvenes. Durante el juicio, Randall pidió a la jueza un encuentro con él. Quería pedirle que, como parte de la sentencia, me dé 5 minutos en una habitación cerrada con este demonio. No es así como. ¿Sí o no? ¿No me podría dar un minuto? Visiblemente frustrado, no lo dudó. Dio 2 saltos y lo atacó. Tras el tenso momento, la sesión quedó momentáneamente suspendida, después de que varios agentes redujeran a McGravis. ¿Qué cree usted que le hubiera hecho este hombre? El incidente ocurrió en... Pedía 5 minutos, dijo. Quiero que me des 5 minutos con ese violador, dijo. ¿Qué le hubiera hecho a ese violador en 5 minutos? O sea, tenía coraje. Y Jesús está hablando con Pedro y le dice: Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como al trigo. ¿Pueden imaginar lo que Satanás le iba a hacer a Pedro? Le iba a pegar, dice, una zarandeada, como dirían los del barrio, de aquellas, ¿verdad? De aquellas. Y yo me pongo en el lugar de Pedro y yo conociendo a Satanás. Oye, Pedro, pero somos amigos, ¿verdad? No le diste permiso. Y Pedro le dice, Jesús, perdón, le dice, sí, le di permiso. ¿Cómo que le diste permiso? Y ya después le dice, pero tranquilo, Pedro, no te preocupes. Yo he orado por ti, le dice. Yo he orado por ti. Que tu fe no te falte. Y después, cuando hayas pasado esa prueba, esa situación difícil, esa rastrera que te puso el diablo, yo dándole permiso, le voy a poner un alto, tú vas a regresar a la iglesia y le vas a contar a todos tus hermanos cómo saliste adelante de esa situación y cómo aún las cosas difíciles y aún las cosas que no entiendes, las voy a convertir en cosas positivas para tu bien. Vas a venir a la iglesia, o vas a ir a tus hermanos, dice, y les vas a decir cómo saliste de esa situación. Va a servir para un testimonio. Levanta tus manos al cielo. Algo bueno pasará de esa situación que estás viviendo. Algo bueno saldrá de esa situación que tú estás viviendo. No tengas miedo. Te invito a que tengas esperanza. Dios cumplirá su palabra. Él cumplirá su palabra. Di conmigo, dile: Padre Celestial, yo creo en ti. Y aunque estoy pasando situaciones difíciles que yo no entiendo, dile: yo en esta mañana me aferro a tu palabra. Creo que algo bueno saldrá de esta situación. Y aunque me zarandeen como al trigo, yo sé que tú has orado por mí. Y la fe no me va a hacer falta. Y así como Pedro salió de la prueba, dile: yo también saldré de la prueba. En el nombre de Jesús. Vamos a salir del aire, pero quisiera, y de la transmisión, pero quisiera que... Getsemaní es un lugar donde los heridos, los oprimidos, los frustrados y confundidos encuentran ayuda y esperanza. Si usted viene a Getsemaní, nosotros vamos a amarlo, no importa quién sea, ni cómo se vea, ni lo que haya hecho. En este lugar vamos a amarlo. Visítanos. Dios sigue transformando vidas. Escogido fui.